soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, y ese Dios todopoderoso adoramos hoy. A ese Dios todopoderoso elevamos nuestra alabanza, elevamos nuestra adoración, pero también a ese Dios todopoderoso elevamos cada vida, elevamos cada familia, elevamos cada oración de mis hermanos que están en sus hogares. Cualquier necesidad que ellos tengan, Padre, la llevamos ante tu presencia, Dios. Cualquier necesidad, Dios, que ellos estén pasando en este momento, rogamos a ese Dios imposible, rogamos a ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que susurre a nuestro oído, que hable a nuestro corazón y que nos diga que su presencia basta en nuestra vida. Que su presencia basta en nuestro ser, en nuestra familia. Que Él es el que tiene el control de nuestro hogar, el control de nuestra familia, el control de nuestra vida. Que Él tiene todo bajo control. En Él está nuestra esperanza. En Él está nuestra salvación. En Él está puesta nuestra confianza. En el Dios de lo imposible. En el Dios que es nuestro Padre Celestial. Y que como Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que como Padre tiene cuidado de cada uno de sus hijos. A ese Dios maravilloso, a ese Dios glorioso, a ese Dios poderoso es el que exaltamos en esta hora. Bendito eres, Dios. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Y no solamente en este lugar, sino tu presencia ministrando cada hogar. Tu presencia ministrando cada vida. Tu presencia guiándonos en todo momento. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Aquella hermosa sangre derramada en la cruz del Calvario. La cual nos da identidad. La cual nos da ese privilegio de poder ser llamados hijos del Dios Altísimo. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en medio de la alabanza de tu pueblo. Dios, bendito eres, Dios. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo donde podemos gozarnos en tu presencia, deleitarnos en tu presencia y podemos conectarnos en un mismo espíritu, adorándote y sirviéndote, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Continúa con nosotros en esta hora, Dios. En la exposición de tu palabra, Dios, queremos estudiar tu palabra, queremos tener nuestro oído presto para lo que tú quieres hablar a través de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, aquí está nuestra vida.
Aquí está nuestro corazón. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Dios, y tú eres experto, Dios, en hablarnos aún con una misma palabra. Puedes hablar personalmente a cada individuo, a cada ser, Dios. Por eso en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre conforme a nuestra necesidad, Dios. Sabemos que ese es el poder de la palabra viva. Sabemos que ese es el poder de tu palabra, Dios, que una misma palabra puede saciar muchos corazones, puede saciar muchas necesidades. Padre, por eso rogamos a tu Espíritu Santo que sea el maestro por excelencia en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero que se estén gozando en sus hogares, mis hermanos. Estén en un mismo espíritu alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a ir ahora lo que es el consejo de la palabra de Dios, lo que es el consejo de las Escrituras. Y por lo regular me gusta tener un seguimiento de lo que estamos viendo entre semana y concluir o continuarlo lo que es el domingo, para que llevemos una misma línea de enseñanza. Y el viernes pasado nuestro hermano Freddy les comentaba una hermosa enseñanza acerca de un pasaje que quizás muchos dicen: oh, ya me lo sé. Oh, ya casi me lo aprendo de memoria. Oh, ya he escuchado muchas predicaciones de ello. Pero fue un pasaje que sí, el hijo pródigo, pero que trajo bendición a nuestra vida. Que trajo ese consejo de parte de Dios. Y él hablaba, y es lo que vamos a estar tomando esta mañana. Pero él hablaba acerca de estar en casa. Hablaba acerca de no abandonar nuestro hogar. Hablaba acerca de de que debemos de estar cerca de nuestro Padre. En ese caso, el hijo decidió irse a una provincia lejana, no estar en casa. Y ya conocemos la historia, pero la enseñanza tan maravillosa fue esta, de que no podemos vivir fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana yo quiero hablarles, iglesia, quiero hablarles acerca precisamente de este tema, de estar cerca de nuestro Dios, de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Y cuando decimos cerca de nuestro Dios, cerca de nuestro Padre Celestial, muchas veces pensamos que como la iglesia está cerrada. Cuando digo iglesia estoy hablando del edificio, que la iglesia está cerrada. Hablamos de que la iglesia nos está reuniendo. Hablamos y se nos viene a la mente esa confusión de iglesia. Pensamos que iglesia simplemente es el domingo por la mañana. Pensamos que iglesia es ese lugar de reunión donde asistimos los domingos para adorar a Dios. Y se nos viene una confusión en nuestra mente y una necesidad aparentemente en nuestra vida que no puede ser saciada si no está la iglesia abierta. Pero yo quiero hablarte de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, mi hermano, no es el edificio. La verdadera iglesia no es el tiempo de alabanza y de oración de la congregación. La verdadera iglesia eres tú. La verdadera iglesia soy yo. Y vamos a hablar de ello para poder ampliar nuestra mente, para poder ampliar nuestro conocimiento y así poder aplicar la palabra de Dios correctamente a nuestra vida. ¿Qué es la iglesia? A veces tenemos también la confusión o el pensamiento acerca de lo que es el templo. Es un tema amplio, es un tema muy profundo, pero voy a tratar de poder llevarles a una enseñanza clara en poco tiempo. ¿Por qué? Porque les digo, es un tema muy amplio lo que es la iglesia. Y voy a tratar de ser, ahora sí como dicen, breve, pero a la vez ser claro en ello. Y espero en Dios que el tiempo no se consuma tan pronto para poder ayudarles en esto. Entonces, templo
Originalmente a los templos, les estoy tratando de también de explicar acerca del templo. ¿Por qué? Porque a veces decimos la iglesia no está abierta, la iglesia no está funcionando hoy en día. Un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Ahorita escrituralmente o bíblicamente lo vamos a ver. La iglesia somos cada uno de nosotros. El templo originalmente eran palacios o morada de los dioses. El templo de la diosa Diana, y así puedes tú ver históricamente acerca de los edificios que se les llamaba templo. Ahora, hubo un templo en el Antiguo Testamento, hubo un templo que era una morada especial de Dios en la tierra. Este templo fue construido por Salomón. Conocemos la historia, fue construido por Salomón, pero fue un mandato divino en esa ocasión. Fue un mandato divino, fue un mandato de parte de Dios. ¿Para qué? Para que se hiciese esa morada, para que se hiciese ese templo. El templo que le llamamos el templo de Salomón, que era la morada de Dios en la tierra. Esto habla acerca, como por ejemplo, quien estaba allí en aquel tiempo. Samuel estaba en el templo también. Dice que fueron y lo dejaron ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y ahí moraba Samuel. También nos habla acerca en los salmos, en algunos salmos y en algunos pasajes nos habla que en su angustia invocó a Jehová y clamó a su Dios, y él oyó su voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Desde dónde? Desde su templo. Está hablando desde su morada. Y les repito y les recalco que aquello era algo especial en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el arca de Jehová, lo que representaba la presencia de Dios, lo que representaba la presencia divina, fue llevada ¿a dónde? A aquel templo que Dios le había indicado a Salomón cómo debería de hacerse. Dios dio todas las indicaciones de cómo iba a ser el templo, donde iba a estar el arca de Dios, donde iba a estar presencia divina, conectándose ¿con quién? Con el pueblo de Israel. De hecho, cuando fue terminado este templo, nos enseña la palabra del Señor, nos enseña que es un pasaje muy conocido donde a Dios le habla a Salomón y le dice que ahora estarán sus oídos prestos para ese lugar. Ahora estará su oído escuchando la voz de ellos. ¿Dónde? En ese templo. De hecho, ahí es cuando dice que si su pueblo se olvidare de él, que si su pueblo pecare entre él, pero si vinieren ante su presencia, si vinieren a este lugar. ¿Por qué? Porque era el lugar que Dios les había indicado, era el lugar que Dios les había dicho que Él oiría desde los cielos y perdonaría sus pecados y perdonaría su maldad. Eso es lo que estaba diciendo acerca de este templo. Era un lugar especial, era un lugar donde Dios lo había mencionado. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios reposara en ese lugar. Eso fue en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de esto ¿por qué? Porque estamos hablando acerca de la iglesia y confundimos a veces la iglesia con el lugar de reunión, con el templo. Ahora, ese fue el templo en el Antiguo Testamento. Ahí era vamos a decir, un tratado de Dios con su pueblo de que fueran a ese lugar. Inclusive, en sus oraciones, cuando no estaban cerca del templo, su oración era dirigida ¿hacia dónde? Hacia donde estaba el templo, hacia donde estaba la ciudad de Jerusalén, que obvio, ahí es donde moraba la presencia de Dios, o estaba el templo, y sus oraciones eran dirigidas hacia allá. ¿Por qué? Porque eso fue establecido ¿por quién? Por Dios. Para ese tiempo, para ese lugar, para esa gente, Dios así lo estableció. De ahí
De ahí que vienen, obvio, lo que es templos de los dioses, lo que es templos, y se hace de esta palabra o lo que es templo, se empieza a hacer no solamente para el Dios único, sino para los dioses que el hombre va haciendo en esta tierra. Y les digo, como por ejemplo, en cuanto a la gran diosa Diana, que eso se menciona. Por cuestión de tiempo les digo, vamos a resumir todo ello, pero usted puede encontrar en Hechos 19:27 que habla acerca del templo de la gran diosa Diana. Entonces, existen templos llamados para dioses ajenos, pero existió un templo, que es el templo que Dios le dijo a Salomón. Ahora, para nuestro tiempo, los lugares de reuniones, a veces yo le digo el santuario principal a la iglesia, o sea, al miembro de la iglesia, yo les digo, mis hermanos, vamos a tener el servicio en el santuario principal. Mis hermanos, vamos a tener el servicio en el aposento alto. Mis hermanos, vamos a tener el servicio en el santuario de los jóvenes. Y les llamamos de diferentes formas. Pero no estamos refiriéndonos a la iglesia, estamos refiriéndonos al lugar. Porque la iglesia la constituimos cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. De hecho, la palabra iglesia que viene, que se usaba, es una palabra griega, que es traducida era eclesia, es una palabra griega. Esta palabra en lo original no se refería a la iglesia de Dios o a la iglesia de Jesucristo. De hecho, la iglesia empezó a existir, y ahorita vamos a ver más de ello, pero la iglesia empezó a existir o dio existencia, la trajo a existencia ¿a quién? Jesucristo. Jesucristo fue el que dio la orden de establecer la iglesia. Entonces, esa palabra iglesia era muy usada en el Antiguo Testamento, era usada y no era usada simplemente por el pueblo de Dios, era usada en la comunidad, era una palabra que se usaba para poder decir asamblea. En el caso de esto, a veces se usaba cuando se convocaba a la gente, se llamaba a la gente a una junta. Nosotros ahora le decimos a las juntas, los meetings, vamos a convocar a junta, vamos a convocar a asamblea. Eso es iglesia. En lo original, eso es lo que quiere decir iglesia, convocar a, llamar a. Y así se usaba en el Antiguo Testamento. En varios pasajes encontramos acerca de que iglesia no era meramente un ámbito, no se usaba en un ámbito espiritual, sino que se usaba en cualquier reunión, en cualquier junta. ¿Por qué? Porque eran llamados ciertas personas, eran llamados a ese grupo, eran convocados a ese grupo para asistir. ¿Para qué? Para arreglar algunos asuntos, para poner en orden algunas cosas, y es por eso que se llamaba a la asamblea, se le convocaba a la asamblea. Y se puede decir que para cualquier junta o para cualquier reunión, si lo llevamos etimológicamente del griego, la palabra iglesia, puede decirse que cualquier reunión se puede llamar iglesia, pero estoy hablando de la forma o traducida del griego hacia nuestro español. Cuando toma forma iglesia, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros escuchamos, quien hace la diferencia de la palabra iglesia es ¿quién? Es mismo Jesucristo. Porque Jesucristo toma esta palabra iglesia y la lleva hacia lo que Él estaba estableciendo, pero ahora es la iglesia, no solamente convocados a, sino es la iglesia de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia que está llamados ¿de parte de quién? De Jesucristo. Ya no es una asamblea, ya no es una convocación de cualquier persona, sino ahora es un llamado de parte de quién? De Jesucristo. Jesucristo cuando estuvo en la tierra dice que se encontró con algunos hombres, en este caso algunos hombres, esos hombres eran ¿quiénes? Sus discípulos. Y Él dice que los llamó.
Un caso muy especial es el caso de Pedro. Pedro estaba en su trabajo, Pedro estaba haciendo sus tareas, estaba él pescando, y cuando Jesucristo llega, dice que le hace el llamado, que le hace la invitación: yo te haré pescador de hombres. Pero fue llamado ¿por quién? Por Jesucristo. Fue llamado por Él. Entonces ya está siendo convocado, ya está siendo invitado, y toda persona que hace caso a la invitación de Jesucristo, toda persona que escucha la voz de Jesucristo y abre su corazón a Jesucristo, viene entonces a la asamblea, viene a la convocación, viene a ser parte de la iglesia. Por eso toma sentido ahí el cambio que Jesucristo le hace a la palabra iglesia, y ahora que es lo que conocemos hoy en día: la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Como por ejemplo, miren, vamos a ver esto en lo que es en Mateo 16, 13 al 18, para que vayamos entendiendo esto. La diferencia de la iglesia cristiana la hace mismo Cristo. Ya no fue una asamblea cualquiera, ya no fue con una convocatoria cualquiera, sino es una asamblea o es una convocatoria que llama de las tinieblas a la luz admirable. Y esa convocatoria, esa asamblea, es lanzada la invitación, y son aquellos quienes escuchan la invitación y atienden a esa invitación, son los que vienen a ser parte de esa asamblea o de esa iglesia. Y ahí es donde Cristo empieza a hacer la diferencia en la palabra iglesia. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 13 al 18. Les digo, es un estudio muy amplio, pero estoy tratando de resumirlo y espero que me pueda ser entendible. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que estaba ya por ser entregado Jesucristo, y empieza a hablar con sus discípulos, los últimos pláticas, los últimos encargos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros, fíjate, ya habían estado con Jesús, ya habían andado con Jesús, y ¿qué decían los hombres? Las personas, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les hace una pregunta más directa: aquellos que habían sido convocados, aquellos que habían sido llamados. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pongan atención en esto. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo dicho por Pedro. ¿Cuál era lo dicho por Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí es donde
Jesucristo empieza y dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre lo que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre ese Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Para poder entender este pasaje, Pedro, del griego, en la palabra griega, es Petros, que es piedra, y roca, en la palabra griega también se refiere a Petra. Es la diferencia en cuanto a Pedro, es Petros, que es una piedra, o piedra pequeña, y roca es Petra, que estamos hablando de una grande piedra, de una roca. Entonces ahí entramos en la diferencia sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú, Pedro, has hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí es la diferencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él mismo, Jesús mismo dice, existen las asambleas, existen las convocatorias, pero aquí hay una asamblea, hay una convocación, una convocatoria diferente, porque esta convocatoria dice mi iglesia. Y la diferencia de todas las convocatorias o asambleas, la diferencia la hace mismo Jesucristo, porque Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de la pertenencia de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Por eso dice mi iglesia. Y cuando nosotros nos referimos a iglesia, nos estamos refiriendo precisamente ¿a qué? A la iglesia de Jesucristo. Y por eso hablamos de iglesia. Y entonces cada persona que escucha el llamado, cada persona que escucha la convocación del llamado a esa asamblea, del llamado de Jesucristo, y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y le dice, Jesucristo entra en mi vida, Jesucristo entra en mi corazón, ellos vienen a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Ahorita vamos a ver más pasajes, parte de la iglesia. Quiero nomás aclarar un poquito acerca de sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro entendió bien el mensaje que Jesucristo había dado a los discípulos en esa ocasión. ¿Por qué? Porque a veces confundimos y a veces pensamos que el carga la iglesia es Pedro y no Jesucristo. A veces hemos escuchado decir a personas que dicen, no, es que Pedro es la roca donde se está sosteniendo la iglesia. No, Pedro no tenía esa capacidad de hacerlo y Pedro lo entendió. En 1 Pedro usted puede leer y puede ver, 1 Pedro 2, 4 al 6, Pedro hablaba diciendo así, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablando de quién, de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces ahí hablamos también, o se usan también las palabras que les dije yo, Pedro, Petros y roca, Petra. Entonces está hablando, acercaos a él, piedra viva, acercaos a él, Petra, esa roca. Y cuando habla de nosotros, vosotros también como piedras vivas, ahí se usa la palabra Petros en vez de la palabra Petra. Petros dijimos piedra, Petra dijimos roca. Entonces, acercándonos a él, Petra, que es la roca, que es Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, Petros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Petra,
roca, principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y se está refiriendo de esa roca. Se está refiriendo donde mismo Jesús dice, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, Pedro, ahí va a estar edificada, fundamentada mi iglesia. Entonces Pedro lo entendió, Pablo también lo entendía claramente. En Efesios 2, 20 al 21, Pablo dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal Petra, la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces esa confusión de que en Pedro recalca la iglesia o está fundada. No. Jesucristo lo dijo, Pedro lo entendió, Pablo lo recalca de que la piedra principal, ¿quién es? Cristo. Por eso dice mi iglesia, porque está fundamentada en ¿quién? En Él y no en otra persona. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Todo el edificio, y cuando está hablando todo el edificio, Él es la roca, nosotros somos piedras. Y sobre la roca, que es Jesucristo, nosotros estamos siendo ¿qué? Todas esas piedras estamos siendo edificadas. Bien coordinados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces lo que toma sentido en este caso, lo que toma sentido en nuestra vida es que no es el edificio donde nos reunimos la iglesia. No es el lugar donde nos reunimos la iglesia, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia somos cada uno de aquella persona que ha abierto su corazón a Cristo, que ha abierto su vida a Cristo y que ahora Cristo mora en él. Esa es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de gente llamada del pecado y redimida por la sangre de Cristo. Es una gran asamblea congregada, espiritualmente hablando, bajo la dirección de ¿quién? De mismo Jesucristo. Aunque sigue cada miembro ciudadano del país ocupado en su lugar de negocios, de trabajo, de su vida cotidiana, siguen allí, pertenecen a esta asamblea, pertenecen a esa iglesia, la iglesia de Cristo. Es miembro del cuerpo llamado tanto en un lugar como en otro. Si uno puede entender debidamente la verdad de que los llamados del pecado a la santa manera de vivir constituyen la iglesia, no será estorbado por la idea errónea de que la iglesia exista solamente cuando esté congregada físicamente o aquel edificio o aquel lugar. Los llamados son el pueblo de Dios congregados físicamente o no. Si nos podemos reunir, si no nos podemos reunir, seguimos siendo ¿qué? La iglesia, porque ese es el principal propósito el cual Cristo vino a esta tierra. De hecho, Tito 2:14 nos dice de esta manera, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos está haciendo un llamado de que Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que aceptara este sacrificio pudiera Él redimirnos de toda la iniquidad. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. ¿Quién es el que llama a Jesucristo? ¿Quién es el que convoca? Jesucristo. Y uno decide si oye la voz de Dios, si oye la voz de Jesucristo o no. Y aquel que escucha la voz de Dios y abre su corazón, dice que Él está haciendo para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces queda entendido esta base bíblica de que somos la iglesia, toda aquella persona que recibe a Jesucristo en su corazón y que es llamado de las tinieblas
a su luz admirable. Es llamado de la oscuridad a vivir en la luz de Jesucristo. Esta es la iglesia. 1 Corintios 2, 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean mexicanos, sean salvadoreños, sean cubanos. Ahí estoy viendo a mi hermano cubano que está conectado. Sea donde sea, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Somos una iglesia. Todos somos, aunque somos de diferentes culturas, diferentes naciones, hay algo que nos identifica el uno con el otro, y eso es la sangre de Jesucristo. El Espíritu de Dios nos une. Cuando muchas veces pensábamos cuando no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, había odio para algunos personas, para otros de otra nación, y no nos podíamos identificar, pero la sangre de Cristo nos limpia, nos regenera, nos redime, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, y ahora tenemos un corazón que puede amar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es la sangre de Jesucristo la que nos identifica como su iglesia. Esa es la sangre de Jesucristo que nos identifica a cada persona, a cada hijo de Dios, que tenemos un solo Padre, que tenemos un mismo Espíritu dentro de nosotros, que nos corre una misma sangre, que es la sangre de ¿quién? La sangre de Jesucristo. De hecho, el pasaje que Jesucristo, o que nos habla acerca de que Jesucristo, a través de Él, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. ¿A través de quién? De la sangre de Jesucristo. Por eso si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, mi hermano, que estás en tu casa, tú eres la iglesia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Para que podamos entender la verdad bíblica de iglesia, y que en tu corazón tú tengas una seguridad de que aunque no nos estamos reuniendo en un lugar específico, seguimos siendo la iglesia viva, seguimos siendo un cuerpo vivo, seguimos adorando a Dios, seguimos sirviendo a Dios de donde quiera que estemos. No necesitamos un local para poder decir que somos la iglesia. No necesitamos un lugar físico o estar físicamente todos juntos para poder decir, esta es la iglesia. No, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia, y como iglesia es un cuerpo viviente, es un cuerpo activo, es un cuerpo que no está muerto, es un cuerpo que está en movimiento. Digo esto ¿por qué? Porque a veces pensamos, es que la iglesia está cerrada, es que la iglesia pues no tiene las actividades normales. Mi hermano, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Quienes nos tenemos que comunicar somos nosotros, no un lugar. El Espíritu Santo nos une a cada uno de nosotros. Es de suma importancia que pienses, que aceptes lo que dice la palabra de Dios, que tú eres la iglesia. Digo esto porque a veces pensamos erróneamente de lo que es la iglesia. Y la iglesia no es el servicio de cada domingo. La iglesia no se limita por tiempo. La iglesia no se limita por un lugar o espacio. La iglesia se congrega para adorar a su Dios los domingos y entre semana, para adorarlo y para capacitarse, para hacer la obra de Dios como iglesia. Pero no es de que el lugar hace la iglesia, no es de que el tiempo hace la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia de Cristo. Por eso también, bueno hermanos, si usted está diciendo que cada uno de nosotros somos la iglesia, entonces ¿para qué queremos el local? Entonces ¿para qué queremos que se abra nuevamente las puertas del lugar de reunión, a las puertas del santuario? ¿Para qué queremos que se abra? Porque la misma Biblia nos enseña que como iglesia nos congregamos
Como iglesia vamos a adorar a Dios. Como iglesia nos capacitamos. ¿Dónde? En ese lugar. Pero si no hubiera ese lugar, podemos capacitarnos y podemos adorar a Dios en cualquier lugar, mi hermano. Por eso lo estamos haciendo de esta manera. Ahorita yo lo estoy haciendo de este edificio que es el santuario de los jóvenes, donde se reúnen los jóvenes, pero igual lo pudiera estar haciendo ¿de dónde? Desde casa. Y estoy ministrando a la iglesia y la iglesia se está llenando a sí misma y la iglesia está haciendo su trabajo. Continúa la iglesia. Entonces la iglesia no está limitada por tiempo, lugar o espacio. Si se cerraran lo que es los edificios, la iglesia continúa. De hecho, eso es lo que dice la palabra del Señor, que las puertas del Hades no van a permanecer, no van a prevalecer. Nada detiene a la iglesia. Con santuarios o sin santuarios, con locales o sin locales, la iglesia tiene que seguir adelante. Lo que sí es indispensable, mi hermano, es de que tú te conectes con ese cuerpo, que tú te conectes con esa iglesia. Por eso estamos tomando este tiempo. ¿Para qué? Para hablar de esto. ¿Por qué? Porque la mano no puede estar separada de la otra mano. Hay algo que nos une. El ojo no puede decir, pues si está cerrado el local, pues yo por un lado y el otro el ojo por... No, somos un solo cuerpo. Y el cuerpo está comunicado. ¿Y todo dónde comienza la comunicación? Con una cabeza. La cabeza es la que controla todo el cuerpo, no un local. La cabeza controla todo el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y todo el cuerpo está conectado ¿a quién? A Cristo. Sigue la directiva, sigue la dirección, sigue lo que Cristo está estableciendo, lo que Cristo va diciendo, la iglesia lo va haciendo. Por eso, mi hermano, tú eres parte de la iglesia, esté el local cerrado o no cerrado, conéctate con el cuerpo de Cristo. Toma tiempo para estar conectado al cuerpo de Cristo, que tú eres parte de la iglesia. Por eso también dice en Hebreos, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando está hablando de congregarnos es llamar a asamblea. Es llamar a juntarnos, es llamar a estar atentos a lo que está pasando, no dejando de qué, de congregarnos. Si no hay un local, hay maneras de congregarnos, hay maneras de comunicarnos, hay maneras de adorar a Dios, hay maneras de capacitarnos. Tienes que estar conectado ¿con quién? Con tu iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Cada miembro de la congregación es la iglesia y necesitamos estar conectados. No podemos esperar hasta que abran la iglesia, porque es lo que decimos, podernos reunir otra vez. No necesitamos de ello. Nos unimos aquí en a Cristo y el mismo Espíritu nos une en espíritu. Yo ahorita estoy aquí, tú estás allá y un Espíritu nos está uniendo, un Espíritu nos está ministrando y ese es el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios. Por eso, iglesia, es necesario que entiendas que tú eres parte de la iglesia. La iglesia no son los pastores, la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los que cantan, porque a veces así lo expresamos, es que cuando, por ejemplo, cuando está la iglesia haciendo o no haciendo nada, hablamos de esta manera. No, es que en la iglesia no tienen este programa, es que en la iglesia no hacen esto, pero se te olvida que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, por algo Dios te pone en la iglesia, por algo Dios te tiene ahí, por algo está pasando también este tiempo para que Dios quiere que actives tus talentos, Dios quiere que actives tus dones y que pienses realmente que tú eres parte de la iglesia. Si hay algo débil en la iglesia, si hay algo que la iglesia no ha podido o los líderes de la iglesia no han podido llevar a cabo y Dios te pone en tu corazón eso, tú eres la iglesia, tú eres la persona que Dios está diciendo, para esto te quiero usar.
Para esto quiero que te levantes. Para esto quiero que sirvas. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, porque tú eres parte de la iglesia. Entonces nuestro pensamiento cambiaría. No es que en la iglesia, no. Es que Dios me puso ahí para hacerlo a mí. Porque yo soy la iglesia. No solamente los líderes, no solamente los que cantan, no solamente los que hacen algo allí, sino que yo soy la iglesia. Y cuando tú entiendes realmente que eres la iglesia, que eres el cuerpo de Cristo, entonces tú no empiezas a hablar de tu mismo cuerpo. O tú no empiezas a golpear tu mismo cuerpo, sino que lo empiezas a cuidar. Lo empiezas a que si una mano está dolorida y tiene que cargar algo, ¿qué hace la otra mano? La otra mano sustenta, ayuda en lo que está dolorida la otra le empieza a ayudar. No le dice, pues tú eres la dolorida, tú eres la que te golpeaste y ahí a ver cómo le haces para que levante. No, las dos manos se ayudan mutuamente. ¿Para qué? Para levantarse. No empieza la otra mano, pues es que tú no estás haciendo ejercicio, o es que tú no esto. No, sino que las dos juntas levantan aquello que tienen que levantar. Así también nosotros como miembros, mis hermanos, no empecemos a hablar de, es que los líderes, es que los de la iglesia, es que no hacen, no dicen, no, tú eres parte de la iglesia. Las victorias de la iglesia son tus victorias. Ahí sí, no, todos, como en los equipos, ¿no? Cuando gana el equipo que le vamos ganamos. Nos sentimos parte del equipo. Los Rayados o Tigres o América, no sé. Pero, ¿qué decimos? Ganamos. Pero ¿qué cuando pierden? Perdieron. Y ya no nos sentimos parte. Entonces, a veces ese pensamiento también está en las iglesias. El pensamiento también está en las iglesias. ¿Por qué? Porque las victorias de la iglesia son nuestras victorias. Pero los problemas en la iglesia también son nuestros problemas. También es tu problema. Pero como es tu problema, también tú eres parte de la solución. Y ahí es cuando nosotros como iglesia nos hacemos a un lado. Como iglesia, es que la iglesia, es que la iglesia tiene un problema. No, tenemos un problema y yo puedo ser parte de la solución de la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo activar? ¿Qué tengo que hacer? Y empezar a ser parte, participante, activo en mi iglesia, en mi congregación. Y más ahorita, mi hermano, siempre pensamos de que yo me quiero desarrollar y me voy a desarrollar ahí en la iglesia, pero la iglesia ahorita está cerrada. No, estamos abiertos, seguimos, el cuerpo de Cristo sigue funcionando y tú aún puedes estar. Y me llama mucho la atención lo que está haciendo el mundo, El mundo lo entiende hasta mejor. ¿Por qué? Porque trabajando desde casa, haciendo su labor ¿desde dónde? Desde casa. No porque pertenezco a una compañía y la compañía, pues no podemos estar ahí en la compañía, pero desde casa puedo hacer lo que me toca hacer. Desde casa puedo solucionar lo que tengo que solucionar. Desde casa puedo participar en lo que tengo que participar. Desde casa hago el trabajo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que pasa con el creyente? Como la iglesia o el templo o el lugar está cerrado, pues aquí esperando hasta que abra. No, mi hermano. Seamos sabios, seamos prudentes, actives en la obra de Dios. No es tiempo de estar sentado en su casa, espiritualmente hablando. No es tiempo de estar soñoliento en su casa, espiritualmente hablando. Es tiempo de que entiendas que tú eres la iglesia y que necesitas activarte como iglesia. Necesitas activarte como iglesia. Estamos en comunicación, tenemos servicios. ¿Qué puedo hacer, pastor? Se me vino esta idea, pastor. ¿Cómo ves si la realizamos? Estamos o somos la iglesia viva, la iglesia eficaz, la iglesia que sigue hacia adelante. Por eso estamos hablando hoy de este tema, la iglesia, una iglesia, un cuerpo vivo. Un cuerpo que se sigue edificando, un cuerpo que se sigue ayudando mutuamente, un cuerpo, ¿qué pasa con un miembro del cuerpo que se deja inactivo por mucho tiempo?
ese miembro se duerme. Ese miembro, para que pueda hacer la misma función que tenía que hacer, vamos a decirlo así, seguimos con los brazos, vamos a decirlo, si un brazo se daña, se daña, y lo enyesan, y ese brazo dura tiempo ahí enyesado, sin movimiento, sigue trabajando, pero cuando le quitan el yeso a ese brazo va a tener que empezar a trabajar nuevamente como desde el principio. Y hay algunos cristianos que piensan que como el edificio está cerrado, todo el cuerpo está sin movimiento. Y no es así, mi hermano. Piénsalo bien. Eres el cuerpo de Cristo. Eres la iglesia. Actívate. Oh, es que en mi iglesia, y más cuando son visitas, ¿no? Cuando está algún enfermo y va, obvio que un miembro de la iglesia va y lo visita y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, y nomás que estoy sentida. ¿Por qué, mi hermana, mi hermano? Pues porque nadie de la iglesia me ha visitado. Y cuando dice nadie de la iglesia, ¿se está refiriendo a quién? ¿Al pastor o a algún líder? Cuando la persona que está a su lado es parte de la iglesia y ella misma es parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Entonces, cuando una persona, miembro de tu congregación, llega a tu casa, es parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia y la iglesia está involucrada ahí. No más que llevamos el sentido de iglesia a simplemente los líderes o los pastores, pero todos somos la iglesia, mi hermano. Así que actívate en el nombre del Señor. Actívate en el nombre del Señor, y tus acciones, tus obras tienen que estar realizadas, conectadas ¿con qué? Con tu iglesia. Con tu iglesia. Que voy a ir un poquito más allá. Estamos hablando, yo sé que a veces lo escucha alguien más, otras personas, pero yo te voy a hablar como iglesia. Estamos en un tiempo donde están saliendo actividades que están pasando importantes y que como no está el edificio abierto, a veces no hay manera de hacer algo. El Día de los Niños, el Día de las Madres viene, y luego después viene también el Día de los Padres. Y es que la iglesia no está haciendo nada. Mi hermano, mi hermana, tú eres la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? Es que el pastor no dice nada. Tú eres parte de la iglesia, mi hermano. Y puedes apoyar a la iglesia. Si se te viene una idea de cómo hacerle, qué hacer, aquí está la iglesia, aquí están los miembros del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y tú también estás activo en el cuerpo de Cristo. Y lo digo, mis hermanos, por si hay alguno. Yo sé que no, nomás los de allá muy lejos, pero yo sé que si hay alguno, es que la iglesia, no es tiempo de adormecerte, no es tiempo de estar inactivo, no es tiempo de estar esperando hasta que abran el edificio. No, es tiempo de que te actives en el nombre de Cristo. Entiéndelo, mi hermano. Entiéndelo, que necesitamos que entiendas que tú eres la iglesia y que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, activémonos en el nombre de Cristo. 1 Corintios 12, 25 al 27 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cuáles son las quejas más comunes en las congregaciones o en la iglesia? Esas desavenencias, de esas como que en esto no, como que en esto nos falta, como que en esto nos sobra, como que aquí, como que allá. No, para que no haya ese problemita, todos somos un cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando se preocupan los unos por los otros, él es la iglesia, yo soy la iglesia, a él está faltando esto, yo lo puedo suplir, o viceversa. Para eso estamos como iglesia. No estamos para, es que estamos más bajos de aquí, más altos de acá, y estar hablando, estar criticando. No, dice que nosotros estamos ¿para qué?
para poder a nivelar todo ello. Si a alguno es falto de, el otro le puede ayudar. Si al grupo de alabanza le está faltando algo, yo puedo apoyar. Si al grupo de las mujeres les falta algo y yo puedo apoyar. O sea, lo podemos hacer entre todos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En otras palabras, como en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en salud o enfermedad, como iglesia también somos un solo cuerpo, en las buenas o en las malas. Estoy hablando de los días malos, ahí vamos a estar todos juntos, ahí vamos a estar todos activos. Vamos a activarnos, mis hermanos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Las responsabilidades son de todos. Por lo tanto, las recompensas también son de todos. Si nos van a acompañar en las recompensas, también vamos a acompañar ¿en qué? En las responsabilidades. Entonces nosotros somos la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Nosotros tenemos responsabilidad como iglesia. Nosotros somos parte, aun cuando el local está cerrado, nosotros somos parte de la iglesia y tenemos que activarnos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Alguien pensaba de la iglesia de esta manera, dice, alguien comparaba la iglesia de hoy como un estadio de fútbol, 22 miembros jugando en una cancha con necesidad de relevo. Y 20,000 espectadores con la necesidad de involucrarse y ejercitarse. Eso dijo alguien de supuestamente la iglesia de hoy en día. 22 activos y 20,000 simplemente con espectadores. Pero eso no nos toca a nosotros. Nosotros somos una iglesia que estamos activos en el nombre de Cristo. Amén, mis hermanos. Espero que digan amén. Voy a terminar con esto. Y él mismo constituyó a unos, estoy en Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjate de quién está hablando. Aquí podemos decir, está hablando de liderazgo. Está hablando de las personas que nos enseñan. Está hablando de las personas que nos guían, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Sí está hablando de ellos. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál fin? De perfeccionar a los santos. Fíjate, el propósito del liderazgo es perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Pero para que los santos estén perfeccionados, ¿para qué? Para la obra del ministerio. El liderazgo está enseñando. El liderazgo está haciendo su parte. El liderazgo está tratando de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos se activen. Para que los santos pongan manos a la obra. Para que los santos empiecen a trabajar ¿en dónde? En el ministerio. Y nosotros, cuando no entendemos el concepto de iglesia o como Dios lo estableció, queremos que los que están en liderazgo hagan todo, cuando ellos están para perfeccionarnos y nosotros hacer ¿qué? La obra de Dios. Como tú eres la iglesia y tú tienes la responsabilidad de ¿qué? De hacer la obra del ministerio. Amén. Y como aquí no puedo oír aménes, espero que en su caso usted diga amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿están ellos para qué? Para perfeccionar, para que la iglesia empiece a activarse en el ministerio.
Y esto hace que que la iglesia o el cuerpo de Cristo se edifique hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe. Es con un mismo propósito. Todos juntos aprendiendo, todos juntos trabajando, todos juntos activándonos. ¿Por qué? Porque eso nos llama o nos lleva ¿a dónde? A la unidad de la fe. Por eso muchas veces decimos o hablamos como hablamos, porque no estamos conectados, no estamos activos, no estamos en la obra de Dios y decimos, no, pues es que en la iglesia, no, pues es que en donde voy, no esto, no lo otro, no, porque no te sientes parte de la iglesia, pero tú eres la iglesia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres la iglesia y tú tienes que empezar a activarte en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y ahí está lo importante, ahí está el punto que no nos gusta, pero que lo tenemos que escuchar, cuando hay mucha pregunta de que por qué la iglesia y por qué esto y por qué el otro, es porque no hemos puesto atención a quienes nos quieren perfeccionar, a quienes nos quieren educar en las Sagradas Escrituras, y no podemos llegar a esa unidad de fe, no podemos llegar a ese conocimiento. Y si no llegamos a esa unidad de fe y ese conocimiento, aquí nos está diciendo que nos comportamos como ¿qué? Como niños fluctuantes, como niños que no entienden, como niños que no saben cuál es su tarea, como niños que, y es como nos lo dice la palabra de Dios, dice, para que ya no seamos, cuando está hablando Pablo, obvio que está hablando a la iglesia, y está dura la palabra. ¿Por qué? Porque le dice, ya no seamos. Quiere decir que había en ese tiempo personas que, ay, no es que los pastores, ay, no es que los maestros, ay, no. Estamos para perfeccionarnos unos a otros, para educarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa unidad de fe y de conocimiento de Dios y nos podamos activar en su obra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando tú no te identificas con el cuerpo de Cristo, cuando tú no te identificas con el cuerpo local donde Dios te estableció, donde Dios te llevó, andas como niño fluctuante. Un día andas aquí, otro día andas allá, un día haces esto, el otro día no lo haces. ¿Por qué? Porque eres un niño fluctuante. Porque no prestas atención, te sientas, prestas atención a tus pastores, tus maestros, tus líderes, aceptas esa palabra que te está perfeccionando y eso provoca que el cuerpo de Cristo se edifique y nos lleva a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Dios y vamos hacia un varón perfecto. De la otra manera dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mi hermano, es un buen tiempo para que tú te identifiques con tu iglesia. Es un buen tiempo para que tú te unas a tu iglesia. Es un buen tiempo para que tú le seas fiel a la iglesia donde Dios te ha puesto, en este caso Robin Hood. Seamos fieles a nuestra iglesia, seamos fieles a la iglesia local del cuerpo de Cristo. Digo iglesia local porque existe la iglesia de Jesucristo que es universal, pero también la palabra de Dios nos dice acerca de la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, pero eran un mismo cuerpo. Entonces tú identifícate con la iglesia local que es Robin Hood. Pon atención en lo que está pasando, pon atención en las actividades, actívate en tu iglesia para que vayas creciendo. De otra manera dice que andas como niño fluctuante, escuchando aquí, escuchando allá, y que dijeron aquellos, que dijeron lo otro y otro, y tu cabeza se va a llenar de tantas cosas y al último vas a terminar como un niño fluctuante, llevado por doquiera, que todo viento de doctrina o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos hablando de la iglesia de
de Cristo. El cuerpo de Cristo lo eres tú, lo soy yo. Es necesario, es menester que nos activemos. Es necesario que nos sigamos perfeccionando. Es necesario que sigamos edificándonos, escuchando palabra de Dios, siguiendo dirección en el lugar donde Dios nos estableció. Seamos maduros, seamos prudentes, sigamos la dirección del Espíritu Santo. No seamos niños fluctuantes. Así vamos a crecer en la verdad, en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mi hermano, según la actividad propia de cada miembro. Hay cosas que el pastor no puede hacer. Hay cosas que el liderazgo no puede hacer. Pero para eso estamos toda la iglesia. Porque no es la iglesia del pastor Víctor. No es la iglesia No. Aquí es la iglesia de ¿quién? La iglesia de Jesucristo. Es la iglesia. Hay un solo cuerpo que es la iglesia. Hay una sola cabeza que es Cristo. Y cada quien se activa dice, según la actividad propia de cada miembro. Y cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso, mi amada iglesia, Robin Hood, les animo. El local está cerrado, pero la iglesia sigue. La iglesia continúa. Actívese, pónganse en contacto, pónganse en comunicación. Seamos iglesia. Lo hablo también para aquellos que no han podido por alguna u otra razón entrar en las juntas sobre la aplicación de Zoom. Usted que sí ha podido, anime al que no ha podido, ayúdelo. Y a veces no estamos tan avanzados en tecnología y batallamos. Como iglesia, ayudémonos el uno al otro para que el otro también se perfeccione, para que el otro también se edifique y para que también se pueda activar en lo que es la iglesia local. Espero y este mensaje les ayude, este mensaje estudio, les ayude a identificarte quién eres en Cristo y activarte en el nombre del Señor. No porque estás en casa, no porque no puedes asistir al local, te vas a poner en pausa, te vas a poner a dormir, te vas a poner, no, ponte a trabajar en la obra del Señor. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué hay que hacer, pastor, si está cerrada el local? Predica la palabra, comparte la palabra, lleva la esperanza a alguien más, actívate, que hay actividades que hacer y hay cosas que se están viniendo y no podemos hacer en la iglesia. Bueno, se me vino la idea, ¿cómo ve, pastor? Le hacemos así, le hacemos así, y que el nombre de Jehová sea glorificado. Que hagamos buenas obras, ¿para qué? Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Iglesia, les amamos. Iglesia, obvio les extrañamos físicamente, espiritualmente estamos conectados. Y mientras llega ese día, sigamos trabajando en la obra del Señor, sigamos activados en la obra del Señor, sigamos con esa expectativa de hacer algo para Dios, de hacer algo en mi congregación y sigamos con ese espíritu de esperanza, llevándole esperanza a los demás. Con esa paz de Jesús en nuestra vida, compartiéndosela a los demás. La gente necesita escuchar de amor, la gente necesita escuchar de paz y la iglesia está para eso. Activémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a hacer una oración. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias por este medio en el cual podemos llegar a los hogares de nuestros hermanos, de la congregación, Dios. Y gracias, Dios, porque somos un pueblo redimidos por tu sangre preciosa. Y estamos esperando tu regreso, Dios. Jesucristo, estamos esperando tu segunda venida. Pero también entendemos y comprendemos el por qué estamos en este mundo. Estamos para ser sal, para ser luz.
estamos para ser esos medios de reconciliación, porque así nos lo enseña tu palabra. Pablo nos dice que ahora somos aquellas personas que podemos llevar la paz a los corazones a través de Jesucristo. Por eso, Dios, yo ruego por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Sí, universalmente, pero también estoy orando, Dios, por la iglesia local, Dios, por cada uno de los miembros de esta congregación, Dios. Padre, que tú seas con ellos en sus hogares. Padre, que tú des dirección a sus vidas, que tú des el lugar adecuado a cada uno, como sacerdotes que tomen el papel de sacerdotes en sus hogares, como mamás, como madres de familia que tomen ese papel también de enseñar a sus hijos, de dar con su ejemplo lo que es vivir para Dios. Y aún en sus casas, Dios, que tú pongas en sus corazones deseos de servir en tu obra, que tú les des dirección a sus corazones, dirección a sus espíritus, de qué es lo que tenemos que hacer, en qué activarnos en la obra de Dios. Todo esto para poder ser perfeccionados, para poder ser edificados y para poder asimismo dar gloria y honra a ti, Dios. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo, Dios, y que tu nombre siga siendo exaltado y glorificado en medio de tu pueblo, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra que tú has dado en esta mañana, Dios. Bendito eres, Dios. Y ahora, Dios, que la paz tuya sea sobre cada vida, sobre cada corazón, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, siga guiando los hogares, siga guiando las vidas de cada uno de ellos, Dios. Y igual, Dios, que tu sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo siga obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, renovando todo nuestro ser, todo nuestro interior, para que nosotros menguamos y que Cristo crezca en nosotros. Que la bendición de Dios sea sobre cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos en comunicación lo que es el miércoles a las 7 de la tarde, viernes 7 de la tarde, miércoles estudio, viernes oración por la aplicación Zoom. Y no olviden también mandar su diezmo, mandar su ofrenda. Si tiene usted alguna necesidad, si tiene a usted alguna pregunta, no dude en llamarnos. Si tienen mi teléfono, si no, mi hermana Daisy o mi hermana Ana les pueden hacer llegar el teléfono. O más bien ahí está en la pantalla, mis hermanos. Hable, comuníquese con su pastor y nosotros podemos dar dirección en cuanto sea su pregunta o sea su necesidad. Podemos estar orando. Igual si es una visita que necesita usted visitación, estamos a su disposición. La iglesia continúa, usted es la iglesia, yo soy la iglesia y todos estamos activos en la obra del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.